saludamos nuevamente a la gente que nos sigue del Instituto de Artes del Espectáculo, de la Facultad de Filosofía y Letras. En este instituto nosotros coordinamos el área de las mujeres en las artes del espectáculo. Yo me llamo Catalina Julia Artesi y llevamos adelante hace más de 2 años este ciclo que se llama Mujeres en el Teatro. Somos un equipo que investiga las hacedoras del teatro argentino. Hemos estado trabajando durante toda la pandemia, entrevistando a gente por Zoom de distintos lados, y hoy nos vamos a charlar un rato con Débora Ostrowski y Verónica Alvarenga. Ellas son gente que hace teatro hace mucho tiempo, con las cuales hemos compartido momentos de cátedra muy lindos en la antigua Escuela Nacional de Arte Dramático, hoy una, y hemos visto hace poco un espectáculo muy interesante vía streaming, que es del cual nosotros vamos a charlar, ¿sí? Justamente para que el público se entere de lo que estamos haciendo y para que bueno, vayan al streaming de YouTube de ellos. Edith, te pasamos el micrófono a vos. Hola, buenas tardes, mucho gusto, yo soy Edith Soto. Realmente, primero que nada, y fuera del programa, la felicito porque yo estuve viendo el otro día mientras y me quedé enganchadísima, así que fue un espectáculo muy especial, la forma de presentarlo y de abordar el tema, que es un tema bastante visto últimamente. Y me sorprendió mucho porque yo antes había leído el currículum de ustedes, de repente gente que viene de la pedagogía actoral, de la actuación, de la docencia, de la danza, y me encuentro ahí con algo que ustedes llaman teatro pantalla, que yo honestamente confieso que no sé de cuándo, ni cómo, ni por qué empezó, y ese teatro pantalla está presentado por un grupo que se llama las del vino tinto, nombre que me pareció muy subjetivo, pero que no me aclara nada, y sí, la verdad. Entonces, la pregunta es en realidad explicada. ¿Cómo empezó todo esto? Yo imagino que en época de pandemia, y si piensan seguir, ahora que hicieron algunos espectáculos, yo vi solo mientras, si piensan seguir con este tipo de presentaciones, los cuales es bastante cómoda porque hay gente que tiene problemas de salud y demás, y lo puede ver desde su casa, y puede llegar no solo al ámbito de nosotros, sino de todo el país. La pregunta es esa, ¿cómo empezaron? ¿Cómo siguen? Bueno, mira, en realidad yo siempre digo que la Vinotinto nació de la desesperación, ¿no? Buscar mujeres, artistas desesperadas y pandemia da un cóctel que dimos a llamar Vinotinto, porque apareció la pandemia, en general casi todas estábamos en proyectos teatrales y de pronto se suspendió todo, nos empezó a generar mucha angustia como a todo el mundo y a mí me pasó en lo personal que yo hace muchos años que viajo dando cursos, y doy cursos tanto en las provincias como fuera, en el exterior. Y de golpe era como que me había cambiado la realidad, no podía mover de mi casa, me había cambiado el trabajo y todo el mundo estaba desesperado. Entonces empecé haciendo tertulias teatrales por Zoom, donde trabajábamos temáticas y empecé a convocar gente del país y del exterior a que venga a las tertulias. De las tertulias surgió un proyecto de hacer monólogos shakespearianos. De los monólogos shakespearianos, una de las actrices, que aparte es amiga hace muchos años, me llamó y me dijo, Débora, hagamos algo con esto. Y empezamos a leer obras, a buscar material, no encontrábamos material como para empezar a trabajarlo, y ahí fue donde yo le dije, me pongo a escribir y pruebo. Total, estamos en la deriva, todo es como Me puse a escribir y de escribir salió un proyecto que era una obra en 3 episodios. Uno tenía que, para ver la obra, tenía que ver el teatro el jueves, el viernes y el sábado, que eran espectáculos independientes, pero al verlos completos se te completaba la obra. Se te hacía todo un... Y todo era por Zoom.
Que además las historias, perdón, Sí. eran como en sí mismas igual, ¿no? También podías verla el jueves y entendías de qué iba, el viernes de qué Claro. iba y el sábado de qué iba. Pero si la veías todo, bueno, todo estaba entrelazado. Y ahí Sí, fue donde, cuando tuve que empezar a hacer esto, porque a mí se me ocurre lo creativo, pero como ya Vero me conoce, yo no sé cómo se hace la realización. Es como yo digo, habría que hacer esto y aquello y lo otro. Y ahí, cuando la convoqué a Graciela Muñoz para ser uno de los personajes, Graciela me dice, vos tenés que trabajar con Verónica Alvarenga. A la cual yo, como ya soy una persona de edad, conocí a su papá más que a ella. Y me pasó esto de decir, Verónica Alvarenga, ¿es la hija de Alvarenga? Entonces dije, bueno, vamos a comunicarnos. Me contacté con Vero y yo les diré que es la mejor relación que estoy teniendo en los últimos 20 años, más o menos, porque hemos logrado muy buena conexión trabajando. Ella le da vida a mis locuras, a mí se me ocurren cosas y ella logra darles vida técnicamente, que no sé cómo miércoles hace, y también propone y genera, bueno, ya somos medio usina trabajando. Y ese primer espectáculo fue La Última Botella, en el 20. Después en el 20, yo ya ahí dije, sigamos Eso, investigando. técnicamente era solamente un Zoom que se emitía, digamos, por YouTube en vivo. Claro. Y entonces después seguimos viendo que había otras posibilidades de hacer cosas. Empezamos a mirar mucho realmente qué hacía La Pendejada, digamos, porque tienen un nexo con el Internet y con las comunicaciones que nosotros que carecemos, nosotros no tenemos. pero nosotros tenemos otro capital. Entonces me parecía interesante esto de fusionar capitales. Y entonces empecé a ver esto de streaming, ¿qué es esto de streaming? Le decían, pero a ver, ¿qué es esto de streaming? ¿Qué hacen los pibes? ¿Qué sé yo? Y descubrimos el OBS. Descubrimos el OBS y para nosotros fue el Club Med. Fue como descubrir algo maravilloso, anhelado, sí, y que uno decía, pero complicadísimo. Es ¿sí? hermoso. Es hermoso, pero es complicadísimo. Yo hice un curso para ver si entendíamos algo. Empezamos, realmente nos dimos cuenta que hay una comunidad en YouTube súper abierta de La Pendejada, porque a los pibes de 18 años que no conocíamos, les preguntábamos por YouTube, ¿y cómo haces esto? ¿Y cómo haces lo otro? Y nos contestaban, ¿y sabe cómo hacer esto? ¿Sabe cómo hacer lo otro? Como, realmente fue como muy lindo. Y empezamos a ensayo-error, a ir probando, aprendiendo y descubriendo posibilidades. Y así fue como hicimos Distancia Omitida. En Distancia Omitida, la directora estaba en Montevideo y una actriz en Rosario, otras actrices en diferentes lugares de Capital, cada una actuando desde su casa. Y en la que streameaba, que era yo, también, bueno, acá en Villa Crespo. Claro, estábamos todos distribuidos. Y bueno, Distancia fue una experiencia hermosa. Si no la vieron, se las pasamos para que la vean porque la amamos. Sí, sí. Es muy linda porque, bueno, porque aparte trata la temática de los migrantes sin destino y bueno, es como muy, muy fuerte. Ahí pasó un poco, perdón, Debo, Sí, ¿no? que muchas veces pasa que uno escribe algo y después la realidad o lo que sucede en el mundo se te viene, ¿no? Luego, y ahí pasó eso, porque fue justo antes del tema de los inmigrantes que estaban llegando a la costa de Italia y que bueno, que los mataban ahí. Bueno, toda esta situación fue mientras nosotros estábamos haciendo la obra. Y después de hacer Distancia, escribí otra obra ya con otro tipo de proyecto, porque era todas juntas, pero streameando en una casa. Bueno, es como que ese proyecto, terminada la pandemia, fue el que más difícil nos costó armar, de juntarnos. Y mientras esperábamos ver cómo hacíamos para concretar aquel proyecto, empezamos a hacer un curso de puesta en escena, como para ver algo, y a partir de ese curso yo empecé a escribir mientras. Y la misma profesora también del curso nos dijo, chicas, no lo pueden dejar acá, esto lo tienen que darle continuidad. Y ahí dijimos, bueno, mientras estamos esperando el otro proyecto, trabajemos e investiguemos en mientras, donde al trabajar las dos solas también nos permitió investigar más,
porque nos tuvimos que poner un límite y decir, bueno, basta, estrenemos, porque cada ensayo era, ¿sabés qué estuve pensando? ¿Y si hacemos? Y, a ver, para que ustedes tengan noción, nosotras, cada luz que se usa, cada lámpara que se usa en la escena, la construimos nosotras. Todos los videos que tiene la obra los hicimos nosotras, los flyers, los audios, hacemos todo entre las dos. La sangre fue todo. El final, para quienes la vieron, que se ve una mano que corre así la sangre, lo que esa sangre nos llevó, ¿sí? Semanas de trabajo, ensayo, error, estar las dos totalmente manchadas, sucias, mi gato ensangrentado, ya era toda una situación de ver cómo resolvíamos eso, porque a veces nos reímos entre nosotras y decimos, che, ¿sabés que hay gente que estudia para esto, no? Porque, digamos, lo hacemos de valiente, porque... Y uno va adquiriendo conocimiento, también esto de ir trabajando en la investigación te genera esto. Disculpa, Cata, sí. Estábamos viendo cómo habían empezado a realizar el último video, la última grabación de Mientras, y una de las preguntas que nos hacíamos era por qué eligieron tomar el tema de violencia de género, si hubo algo en particular que las motivó a encarar este tema, que no es un tema nada fácil. Mira, a mí me pasa particularmente, digamos, yo no me considero dramaturga, soy medio impulsiva para escribir. Entonces siempre me pasa que, y yo escribo desde la actriz, ¿no? Como que no pienso como dramaturga porque no soy dramaturga. Entonces siempre empiezo como improvisando texto. Y a partir de ahí voy construyendo después la obra. Y siempre en este improvisar texto me aparece que voy hablando de algo. Entonces, obviamente, uno vive en contexto y el contexto algo te va imprimiendo y cuando yo empiezo a hablarme de algo, bueno, así como pasó con el tema de los migrantes, acá apareció el tema de violencia de género. Un poco, sí, después analizando más, era esto de que a mí me interesaba esto de sacar la violencia de género de las clases bajas, sacar esto de porque le pasa a esta mujer porque no tiene recursos económicos o no tiene recursos culturales o le falta información, sino trasladarlo al lugar de la naturalización de determinada situación, donde no es falta de información. Yo estoy segura que mi personaje la información la tiene. Por eso hay un texto que a mí me gusta mucho donde ella dice historia del arte, meditación, yoga, tai chi, como todo lo que ella, digamos, Foucault, Castaneda, es decir, leyó mucho, hizo mucho, indagó mucho y eso lo tiene escindido de su propia realidad. En su realidad de matrimonial, ella naturalizó esta violencia. Y esta naturalización de la violencia la lleva a la muerte porque no tiene otro destino, digamos, en esta... Al naturalizarlo no va a poder salir nunca de esa situación. Esto es un poco lo que analizo después, digamos, ¿no? De decir, bueno, esto es de lo que me interesa hablar. Pero en el principio empiezo hablando. Yo improviso texto y a partir de ahí voy construyendo la obra. ¿Y cómo hicieron la dramaturgia textual y la escénica? ¿Cómo la construyeron? Y son dos caminos, porque por un lado yo armo la estructura del texto. Después... Igual pausa un segundo. Ella, ya cuando empezó con a escribir Mientras, ya a mí me dijo... Yo ya estoy pensando de dos maneras, o sea, por un lado, sabiendo que ya iba a ser virtual, lo cual también creo que facilitó a la hora de hacerlo virtual, digamos, poder pensarlo de entrada que iba a ser virtual. Entonces, bueno, después fuimos trabajando juntas, ¿no? Lo que podía ser visual y los recursos que nos da el OBS para construir, bueno, la estética, ¿no? Bueno, seguí. No, pero es esto, digamos.
No me pasó con la primera obra, en la segunda me pasó un poquito más, y ahora ya cuando escribo mientras, yo escribo a doble columna, digamos. Mientras escribo pienso que se va a ver en la pantalla, entonces la pantalla tiene algunas cosas que te dan más posibilidades que el escenario y otra que te las reduce. Entonces voy pensando en esa línea y después viene lo creativo. En lo creativo es, acá podría ir un video, qué sé yo, el video del maquillaje tuvo 800 formatos diferentes hasta que resolvimos que sea este que se ve, que esa pantalla cortada, yo en vivo y el video transcurriendo. Y así nos fue pasando con todo. Y cuando nosotros empezamos a ensayar la obra no tenía final. Yo no, me pasó que en las 3 obras que escribí, los personajes mueren. Entonces era esto como que yo decía, no pueden seguir muriendo todos mis personajes, pero acá no la podía salvar, digamos. Era esto de, no había forma de salvarla a ella. Tenía que morir y por ahí la decisión fue esto de que ella ve todo esto muerta, ¿no? Como que el mientras es el tiempo en el que ella se va a dar cuenta de que está muerta. Pero ya arranca la obra muerta. Está buenísimo, la verdad que coordinar esas dos cosas no, ha sido terrible, movimientos, gestos, todo, con la luz. Bueno, la verdad que está buenísimo. Ay, muchas gracias. Bueno, Gracias, gracias porque a veces nos pasa que mucha gente minimiza este tipo de teatro. no, es un trabajo, para mí es un trabajo mayor. Sí, pero a mí me pasó, por ejemplo, en el estreno, que una persona muy amiga y una artista plástica muy así reconocida me dijo, está tan buena la obra, llévenla al escenario, yo les hago la escenografía. Y digo, pero esta es la propuesta, digamos, no es que esto lo hacemos porque no podemos hacer lo otro. Pero bueno, cuesta esto de que la gente lo entienda, porque no es que pusimos no es como lo que pasa de esto de minimizar un poco lo virtual, es que, bueno, es que lo que pasó mucho en la pandemia, poner la cámara, tratar de hacer una escenografía o algo que decoraba y, bueno, ponerse adelante a actuar. Esa no es la propuesta de esto que lo técnico esté apoyando, digamos, como bueno, como pasa con todos los elementos en un teatro presencial, ¿no? Que apoya lo que se está contando. Entonces, bueno, esa es la propuesta, ¿no? Entonces, que sí, lo es técnico... una propuesta estética por completo, digamos, desde lo técnico a lo artístico en sí, digamos, pero todo es artístico. Es una poética. Ir descubriendo las posibilidades que nos daba el OBS, que es, bueno, son todas lo que vieron, ¿no? Entonces eso a favor de lo que se está contando y reforzando, y bueno, nada, realmente es un mundo. Y las ideas que tenemos para las próximas obras. Ahora nos van a contar. ¿Y cómo se les ocurrió hacerlo en vivo? Digamos, no hacerlo grabado, porque hay otra gente que lo ha hecho grabado, sino transmitirlo en vivo y con el público en vivo, porque la gente está viendo por YouTube que ustedes están, que vos estás ante cámara y que después te quedás dialogando con el público. Sí, para mí teatro es en vivo, digamos. Para mantener eso, creo. Entonces, claro, digamos, la idea es hacer teatro. Y para que sea teatro tiene que ser en vivo, digamos. Yo lo discutí muchísimo durante la pandemia, porque en todo congreso o encuentro que había era como, bueno, ya volveremos al teatro. Yo decía, no, si pueden convivir las cosas, ¿por qué tenemos que ser o blanco o negro? Para mí, esto es teatro, como es teatro el teatro callejero, como es teatro el teatro circense, como son diferentes ámbitos y estructuras donde se puede generar, pero sí privilegio que tenga que ser en vivo, digamos, que tanto el público como los actores o las actrices estemos ahí en el convivio, como diría Dubati, ¿no? Estaremos compartiendo ese espacio que está sucediendo en ese momento. Por eso a veces cuesta que la gente, por ejemplo, decirle a ustedes, bueno, si quieren ver distancias se las pasamos, y me cuesta pasar la grabación, porque siento que no es lo mismo, más allá de que es la grabación de un vivo, ¿no? Pero... Claro. ¿Y qué les pasa con el público? Digamos que
Porque bueno, yo tuve una experiencia cuando estuve yo, pero en las otras funciones, ¿qué les pasa con el público? Mira, un poco la idea de abrir el chat al público era esto, ¿no? De compartir aún más la experiencia, porque nos pasaba con las otras funciones que terminábamos la función y nos estallaban los WhatsApp, ¿no? De la gente que nos conocía, que te iba mandando, ay, me encantó, ay, acá estamos hablando de la obra, ay, no sé qué, y comentaban. Pero con el público que no te conoce, no sabés qué pasó. Entonces dijimos, bueno, vamos a abrir el chat y vamos a convertirlo en el hall del teatro, en la gente que te espera cuando salís de la obra y aunque no te conozca, te quiere decir algo que le pasó en la obra o compartírtelo. Por ahora les cuesta, ¿sí? Les cuesta hablar, es como que por ahí la gente aplaude o tira aplausitos, Sí, cosas así. digamos, no es que están, no se puede abrir el Zoom o algo para traerlos a los espectadores con nosotros, sino que ellos tienen que hablar por el chat nomás. Entonces ahí, bueno, me parece que les cuesta un poco. Sí, todavía cuesta. No puede, no todos saben, no todos lo Claro. entienden. Sí, sí, y por ahí nos pasa que estamos un buen rato donde yo hablo, porque la gente no dice mucho, entonces yo hablo, y cuando Vero dice, bueno, está, vamos redondeando, porque no sé qué, ahí la gente empieza a hablar. Y es como que nunca decimos cuánto esperamos, porque Claro. nunca sabes, claro. Bueno, puede ocurrir que necesiten que les den un pequeño tiempo como para pensar o para animarse, digo yo. Sí, Les confieso ese lapso de tiempo que hay entre el claro, hoy. el delay. Hay un segundito de delay también entre el vivo que nosotros, entre la emisión Claro. y la transmisión. Entonces, y a veces es bastante el delay. Entonces, por ahí son 15 segundos, Claro, es mucho. que es mucho. Claro, es mucho. Tenés razón. Sí. Uno no se da cuenta, pero es mucho, es verdad. Entonces, entre que la gente piensa, más el delay, más que se anima, por ahí pasa un tiempo y después vemos en el chat que hablan todos al Terminamos final. y Está todo- empiezan a aparecer Claro. los chats. Y eso bueno. que en la promo de la obra todo el tiempo ponemos, después de la función abrimos el chat y lo estamos poniendo todo el tiempo, pero bueno, Y hay gente también. llevará un tiempo a que se habitúen, Sí, se me ocurre, ¿va? Una cosa que me llamó mucho la atención, Vero, porque bueno, yo te conocía como docente de tango, que te he visto dando clases de tango para los actores y las actrices, pero bueno, me quedé asombradísima de todo tu manejo de lo tecnológico, de lo técnico artístico, cómo lo manejás en las otras obras y en esta. ¿Cómo haces para integrar ambas cosas, ¿no? Porque aparentemente parecen mundos distintos, digo, en apariencia. Y la verdad que lo aprendí ahora también con la pandemia, Cata. Empecé a investigar a partir de, primero, bueno, la primera obra que fue por Zoom era como muy simple. Ya la segunda que la probé me pasé horas. Me pasé un montón de horas estudiando el OBS y primero encima tenía como la computadora de mi hijo que te aceptaba porque hay que tener una muy buena computadora. La verdad que, bueno, no, es otro mundo. Tenés razón, es un mundo. Así que no pude, más que compartiendo el estudio y estando con ellas en el vivo, pero prueba y error, miles, hice con la otra obra. Ahora ya con esta ya la tenía más clara, pero yo hago el OBS cuando estoy haciendo la obra. Había pasado, no sé, 8 meses entre distancia y esta, y cuando volví al OBS, ay, ¿cómo era? Bueno, pero ¿sabés qué es? ¿A qué se parece? Es que la información queda en el cuerpo. Porque no me acordaba no me acuerdo cómo era esto en el OBS. Ay, ¿cómo era? Tú agarro el teclado, bueno, sí era así, me aparece. En eso un poco se empata con... Y aparte tiene una actitud, Vero, que yo creo que viene de la parte artística, que es esto de no a Milana, digamos, es como que dice, o por ahí yo le digo, ¿sabes qué podríamos hacer? Y me dice, ni idea. Bueno, pero pará, pruebo. Y se pone así, prueba y empieza a hacer cosas, toca cosas, qué sé yo. Bueno. Y me dice, ¿a ti te parece? Y yo digo, de no idea a mostrarme todo eso, es como... Bueno, eso es salir al toro.
Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, de verdad fue como una salida al toro, cuando ella, porque digamos, la primera fue así por Zoom y realmente es como muy simple al lado de lo que hicimos, tanto en distancia omitida a lo que ahora hicimos un montón. Sí, mientras es la que más trabajo tiene. Mientras es la que más trabajo tiene, técnico, que aparecen cosas, pero bueno, porque es como manejar un canal, ¿no? Y te da la posibilidad, pasa que en la tele no hacen esto que nosotros combinamos, de combinar imagen Claro. con Y transparencia. cuentan Es con otra como, tecnología. claro, es como un Photoshop, ¿viste? Es Claro, como, claro. te permite trabajar en planos, te permite que aparezcan cosas mientras el vivo está. Entonces realmente es un mundo fascinante. Bueno, qué bueno. Bueno, ¿y qué van a hacer próximamente? Que nos dejaron intrigadas. No digan todo, pero algo. Sí. Y Debo escribió una obra hermosa que no sé si se va a llamar Menú de Vida o la otra versión. Sí, tenemos con 2 nombres todavía, Bien. pero es un streaming, pero con las actrices juntas en un espacio. Ah, Tienen que estar juntas en una cocina. Pero se va a trabajar a varias cámaras en streaming y eso. bueno, Es todavía muy complejo, digamos. Igual esto, claro, fue como un acercamiento a poder hacer esa, porque como tenemos que convivir técnica Y las y actrices. las actrices en un mismo espacio, nos trae otros problemas con el sonido, sobre todo el sonido, así como en el cine es un problema, acá también, en el streaming es un problema el sonido. Y necesitamos que alguien nos preste una cocina grande. Así que qué si sabes de problema. alguien que tenga una casa con una cocina grande, Claro. estamos ahí tratando de conseguir una cocina que nos permita hacer varias entradas y eso. Qué bien, Pero bueno. O sea que están creciendo a 1000, porque esto ya es otra cosa distinta a lo que hicieron antes. sí, sí, también, qué sé yo, como se te abre un mundo nuevo, Ujú. se te abren ideas nuevas, es como que tenés ganas de seguir haciendo cosas y buscar. Yo lo que necesitaría es que alguien se ocupe de la difusión, digamos. Si alguien me saca encima la difusión, yo te hago 15 obras al año. Pero el tema de difundir, mover público, y eso cuesta tanto. Y Es caro, es ingrato. es muy caro. Los agentes de prensa cobran mucho. Y no te mueven demasiado tampoco. No es que nosotros hemos probado con agentes de prensa y no es que, ¿cómo cambió esto? Eh, Difundir, viste, cuesta. A ver, vivimos en una ciudad donde hay mucho más teatro que espectadores, ¿sí? Claro. Porque yo creo que nosotros nos vanagloriamos de la cantidad de teatro que tenemos, pero no valoramos que estamos excediendo a los espectadores. Es imposible que todo el mundo tenga sala llena porque Claro. necesitamos más población. No, y menos con la cantidad de teatros que hay en distintos barrios, porque ahora se abrieron muchas salas en barrios que antes no había teatro. Entonces, No, viste, porque hay gente que ha puesto teatro en su propia casa y cosas por el es estilo. Entonces es imposible. Antes estaban imposible. todos alrededor de Corrientes, ahora no. Sí, sí, Es difícil, es pero difícil. bueno, veremos. Y Bueno, por el otro lado hay que volver a pensar el precio de las entradas. está caro. No, En está la, muy caro. en la calle Corrientes es imposible. Ah, imposible, sí. Sí, pero el centro de la cooperación ya es imposible. Mm, El centro de la cooperación era accesible, sí, digamos. sí, aumentaron, es Y verdad. si querés ir a ver a Pompeyo, yo el otro día 3 lucas cuesta sí, Pompeyo. quiero salir a sacar a Pompeyo y la verdad que si voy con mi marido me cuesta un poco. No, Y claro, sí, seguro, ya te gastaste un montón de dinero, claro. sí, Seguro. claro. Y bueno, habrá que rever. Sí. Yo creo que hay que rever. Por eso nosotras elegimos hacer entrada por colaboración y que la gente ponga lo que pueda. Está bien, ¿No? está Labore bien, como pueda. está bien. Y no, está bien porque hay gente que si no es a la gorra no puede. Y sí, Y no le da el cuero, ¿viste? Porque bueno, tiene otras cosas más urgentes que puede ser de repente bueno, necesidades esenciales. claro. ¿Qué le va a hacer? Sí, Bueno, chicas, antes de que este caballero me diga, todavía tengo unos minutos, les sí. agradezco muchísimo, a pesar de todos los problemas que tuvimos para contactarnos. Espero verlas pronto en eso que están maquinando.
Y bueno, trataremos de difundirlo todo lo que podamos. Ay, muchas gracias. Muchas No, gracias.